Este es el primer mensaje en una serie de mensajes en que vamos a estar estudiando los salmos y buscando la figura de Mesías en los salmos. Ahora, puede que sea una pregunta importante decir, ¿y por qué vamos a buscar a Mesías en los salmos? Pues para responder a esto quiero ir a una escena bíblica, una noche muy importante en la historia de la Iglesia. Es el tercer día después de la crucifixión de Jesús, este primer día de la semana. Y hay dos discípulos que van andando por un camino por la tarde yendo hacia el pueblo de Emaús. Y están conversando entre sí cuando de repente una tercera persona, andando por el mismo camino, se junta a ellos y empieza a conversar con ellos. Ya escuchando la conversación que están hablando de una persona y algo que ha pasado con esta persona, empieza a hacer preguntas quizás un poco extrañas, porque les sorprende que esa persona no sepa de esta persona que están hablando. De hecho, toda Jerusalén estaba hablando de esta persona y todo lo que había pasado con él. Y sin embargo, el que está andando con ellos parece que no se ha enterado de nada. Incluso le preguntan, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y empiezan a explicarle cómo Jesús de Nazaret había venido y que ellos pensaban que era el Mesías y sin embargo había sido crucificado, muerto, enterrado, pero que esa misma mañana unas mujeres habían venido hablando de que su cuerpo ya no estaba y se había resucitado, incluso diciendo que habían visto ángeles. Y de repente esta persona que andaba con ellos empieza a hablarles. Y el Evangelio de Lucas lo narra de esta manera. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La persona de Jesucristo, andando con estos dos discípulos esta tarde, empezó a exponer la ley de Moisés, los profetas, y nos dice aquí específicamente los salmos, que resulta que estaba todo ya descrito en cuanto a él en estos sitios. Por lo tanto, los salmos hablan de Mesías. Hay muchas cosas escritas en los salmos que nos preparan para la venida de Mesías. Y esto es lo que nos interesa ver. Así que vamos a entrar en estos mensajes y empezamos no con el Salmo 1, aunque en un sentido tenemos que entender que hay una conexión muy importante entre el Salmo 1 y el Salmo 2. Nuestro enfoque será en el Salmo 2, pero notamos que el Salmo 1 empieza con esta frase, bienaventurado el varón, y el Salmo 2 termina con el pensamiento, bienaventurados todos los que en él confían. Incluso notamos como en el Salmo 1 vemos al piadoso que deleita en la ley de Dios, y luego después hablamos de los malos que serán juzgados, y en el Salmo 2 empezamos con los malos, incluso contestando la pregunta ¿y por qué serán juzgados los malos? Y vemos que desarrolla el pensamiento de los malos, los rebeldes, los que rechazan a Dios. Y terminamos con esta amonestación para honrar al Hijo. Bueno, cuando hablamos específicamente del Salmo 2, notamos que lo que estamos viendo aquí es este enfoque especial en el Hijo. En el Salmo 1 no habíamos visto específicamente el Hijo de Dios, no habíamos visto a Mesías en el Salmo 1, pero en el Salmo 2 ya empezamos a notar desde el primer momento que nos habla del Hijo. Nos dice en el versículo 7, mi Hijo eres tú. Tenemos aquí esta frase clave que está conectado incluso en el Nuevo Testamento en varios sitios, ese pensamiento que Dios ha escogido y le ha hablado y le habla de hijo. Y luego después terminamos el Salmo en el versículo 12 hablando de la importancia de honrar al hijo. Literalmente la palabra viene de besar. Es ese beso, no el beso romántico o de amor, sino
o ni el beso social del saludo, sino este beso de reverencia. Y por lo tanto nuestra traducción hace muy bien en traducir esto como honrar. Pero incluso en el versículo 2, quizás lo más clave es que habla de estas naciones y pueblos que se levantan contra Jehová y contra su ungido. Y aquí tenemos el concepto de Mesías. Este es el gran escogido por Dios, el que ha sido seleccionado por Dios con una misión, con un propósito. Y sin embargo, el ser humano se rebela contra él. Cuando hablamos del Salmo, me gusta hablar de las 4 voces del Salmo. El Salmo empezará con el testimonio de los rebeldes, de lo que dicen los rebeldes contra el ungido de Dios. Luego después, a continuación, vemos que el Salmo habla del testimonio de Dios, en los versículos 4 al 6. Y luego después escuchamos el propio Mesías que habla dando testimonio. Y finalmente tenemos lo que podríamos decir que es el narrador, pero bueno, sinceramente es el Espíritu Santo. Y en ese sentido el Salmo 2 es un salmo trinitario. Interesante porque escuchamos la voz de Dios, la voz de Cristo, incluso la voz del Espíritu Santo. ¿Notáis cómo la estructura se rompe claramente en estas divisiones de 3 versículos? Y así notamos la gran estructura de lo que es la poesía de este salmo. Podemos ir un poco más en esta poesía y notar que cada una de estas estrofas también encaja dentro de una estructura quiástica. La estructura quiástica es una estructura de paralelismo inverso en que el primero y el último llevan un paralelismo. En este caso, pues lo que es la reacción negativa al Mesías lleva una relación paralela con lo que es la reacción positiva al Mesías. Y después en estas voces interiores en que habla Mesías, y bueno, habla primeramente Dios y después habla el Mesías, aquí tenemos estos 2 pensamientos estableciendo la autoridad de Mesías. Bueno, tenemos un poco de idea de la estructura del Salmo. Vamos a hablar un poco de cada una de estas estrofas o estas voces. Primeramente, el Salmo empieza con la oposición a la autoridad de Mesías. Leemos estas palabras: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es interesante que leemos estas palabras y notamos pues esa imagen de la oposición a la autoridad de Mesías. Pero lo que notamos aquí es curioso cuando lo ponemos en el contexto del Nuevo Testamento, porque leemos en Hechos 4, que así los apóstoles entendían este pasaje. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. Notamos cómo está conectando con los pensamientos del Salmo. ¿Quién es la figura del Salmo? Es el Hijo, es el ungido de Dios. Y está diciendo contra Jesús. ¿Quién se juntó contra él? Herodes y Poncio Pilato. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues Herodes, ¿quién era? Era un rey, el rey de la tierra. ¿Y quién era Poncio Pilato? No era un rey, tampoco era el emperador, era un príncipe. Ahora es importante que recordemos, nosotros hablamos de un príncipe y normalmente pensamos en el que se convertirá en rey luego después, pero ese no es el concepto de la palabra bíblica que vemos aquí traducida como príncipe. Más bien, aquí tenemos una autoridad establecida. Recordemos que cuando se habla de Satanás, le llama el príncipe del aire. No es para decir que Satanás llegará a convertirse en rey en algún momento. Más bien es una autoridad que ha sido permitido por Dios. Tiene la capacidad para moverse durante un tiempo limitado.
Entonces, Pilato y Herodes encajan perfectamente en el lenguaje del Salmo como los reyes de la tierra y los príncipes, y consultaron unidos. Notamos cómo Pilato envía a Jesús a Herodes y Herodes lo vuelve a Pilato y nos dice que hasta este día Herodes y Pilato tenían pues algún conflicto entre ellos y sin embargo a partir de este día ya empezaron a verse y tratarse así de forma mejor. Continuamos leyendo. Dice, con los gentiles y el pueblo de Israel. Notamos que el salmo empieza porque se amotinan las gentes y luego dice, y los pueblos piensan cosa vana. Esas dos palabras que tenemos en hebreo, la primera traducida las gentes, es una palabra que normalmente nos lleva a entender las naciones gentiles, las que no pertenecían a Israel. Y sin embargo, cuando dice, y los pueblos piensan cosas vanas, esa palabra los pueblos, esto era la palabra que decían los judíos. Ellos eran el pueblo, los demás eran gentes. Y así de esta forma también notamos como judíos y no judíos, judíos y romanos, griegos, bárbaros, estaban unidos contra Mesías. Y así continúa diciendo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Notamos como el Salmo comienza con esa visión que encaja perfectamente con Mesías. Así, continuamos leyendo y nos dice que dicen estos que oponen la autoridad de Mesías, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el gran pensamiento de la rebeldía del hombre, que piensa que lo que es la voluntad de Dios para su vida es para fastidiarle, para hacer la vida imposible. Me hace pensar en el hijo pródigo. Cuando empezamos la historia del hijo pródigo, notamos que no aguanta más la casa de su padre. Es que la casa de su padre es terrible. Estar ahí no aguanta un día más y solo quiere romper las ligaduras y echar de sí las cuerdas, poder coger el dinero e irse para disfrutar de la vida. Y sin embargo, cuando está ahí alimentando los cerdos, le llega otra visión y de repente se da cuenta de que cualquier siervo en la casa de mi padre está 1000 veces mejor que donde yo estoy aquí ahora. Y entonces vuelve en sí y decide volver a casa de su padre. Aquí tenemos al hijo pródigo mucho antes de darse cuenta de que realmente las ligaduras de su padre, las cuerdas de la casa de su padre, realmente son cuerdas de amor, son ligaduras que nos mantienen en el sitio correcto. Pero vemos la rebelión a la autoridad de este Mesías. Y luego en la segunda estrofa vemos esta confirmación de la autoridad del Mesías. O sea, ¿cuál es la reacción de Dios ante la rebeldía del hombre? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aquí tenemos el pensamiento de que primeramente Dios mira y se ríe de lo que es la rebeldía del hombre, porque es absurdo que el ser humano piense que puede lidiar con su creador. Pero después la reacción, esta risa, se convierte en furor. Y en la ira de Dios se revela contra Dios. Esta imagen de Dios no es una imagen popular. La verdad es que muchos quisieran ignorar esta imagen de Dios y sin embargo en el Nuevo Testamento Romanos empieza con este pensamiento. Se ha revelado la ira de Dios. Y Pablo dice, por eso quiero ir a predicar las buenas noticias, porque la ira de Dios está. No podemos realmente ignorarla más, pero por eso hay buenas noticias y las buenas noticias es que Dios ha hecho la manera de que podamos evitar esa ira, este furor de Dios. Y por lo tanto,
Dios habla, tal como habíamos tenido los que opositaban, los que oponían a la autoridad de Dios, que hablaban en el versículo 3. Ahora habla Dios y dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y eso nos prepara para ir a la siguiente estrofa en que veremos, escucharemos la voz de este rey que está puesto sobre Sión. Y aquí habla el Hijo diciendo, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta frase, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, es verdad que la primera parte lo vemos en el bautismo de Jesús, también en la transfiguración, este es mi amado Hijo. Pero en la segunda parte, el Nuevo Testamento lo conecta, tanto en Hechos 13 como en Hebreos 1 y Hebreos 5, lo conecta con la resurrección de Jesús. Y esto es un tema que vamos a ver más adelante en estos salmos. Pero este pensamiento de que Jehová engendra al Hijo, este pensamiento de que hay una relación especial entre el Padre y el Hijo, y no estamos hablando de creación, sino que más bien estamos conectándolo con esta resurrección, ese momento en que el Padre resucita al Hijo en testimonio de que todo lo que ha hecho el Hijo ha sido aceptado por el Padre. Y luego el Padre extiende esta invitación al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este pensamiento de que todo pertenece al Hijo, todo será bajo sus pies. Y luego después los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Este pensamiento que encontramos también en Apocalipsis 12:5, donde se cita este salmo y vemos esta imagen de juicio en que el Hijo será el juez que juzgará la tierra. Y esto nos lleva a los últimos 3 versículos del salmo, en que el narrador, el Espíritu Santo, nos habla y da consejo. Ahora pues, oh reyes, los que queréis deshaceros de la autoridad, los que queréis ser autónomos, oh reyes, sed prudentes, usad la mente. La idea es que cuando el ser humano quiere deshacerse de las ligaduras de Dios, está actuando de manera insensata. Pero ahora, ser prudentes, ¿qué significa? Admitid amonestación, jueces de la tierra. Empezamos con este pensamiento de aceptar esta amonestación. Los que pensamos que nosotros somos capaces de juzgar por nosotros mismos, no necesitamos a Dios. Debemos reconocer que sí necesitamos a Dios. Y dice a continuación, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Es curioso esa conexión porque servir normalmente no nos lleva a la alegría y sin embargo el salmista está conectando estos pensamientos. Aquí el Espíritu Santo realmente nos dice dónde está el gozo, ese gozo profundo. No estoy hablando de la risa, el jaja y el jiji, estoy hablando de realmente ese profundo gozo que realmente deseamos experimentar. Está en servir a Jehová con temor y temblor. La relación correcta con Dios nos lleva a una reacción correcta en nuestras relaciones horizontales. Y por lo tanto hay gran gozo en experimentar el temor correcto de Dios. Este es el mensaje de Eclesiastés. Ese pensamiento de que teme a Dios y guarda sus mandamientos como la clave para entender todo el libro de Eclesiastés, que el mensaje repetido es goza de la vida, disfruta de la vida. Si quieres realmente aprovechar bien esta vida, la única manera es tener una relación correcta, vertical con Dios. Y todo esto viene cuando en el versículo 12 honremos al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira.
Ese pensamiento de honrar al Hijo, que como dije hace un momento, tiene que ver con besar al Hijo, ese beso de reverencia, llegar a someter la vida al Hijo de Dios. Cuando nosotros aprendemos a honrar al Hijo y por lo tanto llegamos a servir al Hijo con nuestra vida, el resultado será una relación con Dios que nos llena con un gozo precioso y profundo. Y todo esto está resumido en la última frase donde dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Realmente honrar, servir y alegrarse es el concepto bíblico de confiar. Ese concepto que nosotros podemos poner ya otra palabra, que es una palabra muy conocida, la fe. Cuando nosotros realmente ponemos nuestra fe en Mesías, nosotros estamos honrando al Hijo y nos pone en lugar para poder empezar a servir al Señor con temor y por lo tanto encontrar este gozo que Dios tiene para nosotros. Este pasaje, este salmo, me hace pensar en otro pasaje de la Biblia. Vemos este cambio de rebelión a la confianza. Esas dos opciones que tenemos por delante de nosotros, podemos o rebelar contra Dios, actuar de manera insensata, intentando quitar sus ligaduras de nosotros, o podemos confiar en Él. He puesto aquí, podemos intentar asentar nuestra supuesta autonomía o podemos reconocer la autoridad de nuestro amado Salvador y doblar la rodilla. Y eso me lleva a este gran pasaje en que vemos pues la sumisión nuestra ante Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues tenemos un gran pensamiento para nosotros. Este pensamiento de que Dios merece toda nuestra sumisión, merece toda nuestra confianza, debemos venir ante Él, doblar la rodilla y reconocerle como Señor de nuestra vida. Y específicamente aquí hablamos del Hijo, viniendo a Cristo. Y lo vemos desde el comienzo del Salterio. En esta segunda parte del primer salmo vemos ese mensaje que debemos doblar la rodilla ante Dios. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por este precioso salmo y el mensaje que nos da. Y reconocemos que es difícil este mensaje porque nuestra tendencia es intentar asentar nuestra propia autoridad, autonomía. Y sin embargo, tú nos llamas a someternos ante ti. Pedimos que nos ayudes a vivir de esta manera, a servirte con temblor y temor y encontrar ese gozo que tienes para los que han sido lavados por Cristo y han entregado sus vidas para servir en amor. Pedimos que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.